Evangelio. Y en ese aspecto nos tenemos que dar cuenta que desde que el Señor empezó su iglesia, y Él lo dijo claramente, junto al trigo siempre ha estado la cizaña. Y han estado ahí mezclándose. Y hay una lección espiritual tremenda para distinguir entre el trigo y la cizaña. El trigo tiene fruto, ¿verdad que sí? La espiga del trigo, y como tiene fruto, pesa y se inclina. La cizaña es hueca, está erguida. Es curioso, pero es como los aldeanos, los payeses que decimos aquí, descubren la diferencia. Y eso nos habla en cuanto también al fruto en la vida del creyente que produce humildad. Vamos un momento a ver en 2 de Corintios 11:4. Y Olga, si puedes leer ese versículo, 2 de Corintios 11:4. Porque si viene y de nuevo aparece la palabra alos, otro similar, pero no es el mismo. Y el Señor nos enseña que debemos estar vigilantes, porque Mateo capítulo 24 nos dice claramente que los falsos profetas, si pudiera ser, engañarían aún a los escogidos. O sea, el disfraz es tan cercano a la verdad que si fuera posible traería incluso confusión a aquellos que son salvos. Vamos a ver otro pasaje, Santiago 1:17. Rosa, si puedes leerlo. Santiago 1:17. Santiago antes de Apocalipsis. Sí. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, ese versículo nos muestra algo interesante, en el cual no hay mudanza, no hay esquema, no hay esa manera de ser falsa a lo interior. Dios es lo que es, se manifiesta tal y como es. Por lo tanto, nosotros debemos discernir y tener la capacidad para darnos cuenta de lo que es del Señor y lo que no es. Juan 4:1, y con este versículo terminaremos esta sección. Juan 4:1, Rosa Gutiérrez, si puedes leerlo, Juan 4:1. Ahí me ha faltado un palito. Vamos a primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Qué claro que es, ¿verdad? Probad los espíritus. Esto es un mandato que el Señor nos da a todo creyente, que se hace necesario tener el discernimiento para probar los espíritus, si son del Señor o si no son del Señor. Hace poco, probar los espíritus. Esto es un mandato que el Señor nos da a todo creyente, que se hace necesario tener el discernimiento para probar los espíritus, si son del Señor o si no son del Señor. Hace poco Kevin predicó un buen mensaje sobre juzgar, y creo que nos enseñó perfectamente que el creyente tiene que juzgar. Pero hay juicios y juicios, ¿verdad? Yo cada mañana hago un juicio de qué ropa me voy a poner y tomo una decisión. En las cosas espirituales es muy importante que nuestros juicios sean justos, que sepamos discernir, juzgar lo que es correcto y lo incorrecto. Y eso está en todas las esferas de nuestra vida. Pero debemos empaparnos de la palabra del Señor, porque si no, podemos ser fácilmente engañados. ¿Recordáis a un hombre que se llamaba Pavlov? A lo mejor nos suena mucho a algunos. Él tenía un perrito y siempre se habla del perro de Pavlov. Este fue un psicólogo que hizo algunas pruebas con un perro, y algunas pruebas muy crueles. Pobres perros.
puso al perro en una jaula, encerrado. El perro tenía hambre y sed. Sonaba una campanita y en ese momento le daba comida. El perro aprendió que si apretaba con su hocico una especie de botón, hacía sonar la campanita, salía comida, lo devoraba. Hizo algunos cambios dentro de esa jaula. Uno de los cambios que hizo fue hacer sonar la campanita y había puesto una especie de detectores en el estómago directamente del perro y descubrió que empezaba a producir jugo intestinal solamente por oír la campanita. O sea, la campanita ya era en su mente una reacción de decir, ¡hey, me van a dar de comer! Así que empezó a hacer saliva, a hacer jugo intestinal. Y todo esto demostró la reacción contra, la palabra se me escapa ahora, lo que recibimos en nuestra vida. Las influencias de nuestra vida producen una reacción incluso ya predeterminada. Pero Pavlov hizo algo cruel. Después de varias semanas de haber entrenado a su perrito, cada vez que suena la campana, tienes comida, y el perro ahí que iba a devorar, en una de esas ocasiones cambió la comida por trozos de cristales y viruta de hierro. Sonó la campana y el perro fue y devoró lo que había en el plato. A las horas ese perro murió por todo el daño en el estómago. ¿Qué había pasado? Su mente, su instinto, había sido predeterminado a responder de cierta manera ante un estímulo. Esa era la palabra que buscaba antes. Él escuchaba un estímulo y él respondía de esa manera. Y como se acostumbró, no tuvo el discernimiento para darse cuenta que esa comida era mala y que podía matarle. No nos damos cuenta cómo los medios de comunicación, la educación, los periódicos continuamente nos están dando estímulos. ¿Lo habéis notado? Y de esta manera, sin darnos cuenta, reaccionamos. Os doy un ejemplo clásico, y si estuviera aquí la hija de Enrique, Sofía, que ha estudiado todo esto de propaganda y de anuncios, cada vez que anuncian un coche, un vehículo, un carro, como dicen ahí en Sudamérica, ¿os habéis dado cuenta? Siempre ponen a una mujer bonita, o la mayoría de veces. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Estímulos de riqueza, de fama, es ya una idea preconcebida. El perro de Pavlov nos da a nosotros una marca de cómo el mundo nos está bombardeando de estímulos continuamente. Y ahí viene entonces cuando debemos nosotros discernir qué estímulos son del Señor y qué estímulos debemos rechazar. Os pongo otro ejemplo. No quería traer unas fotos, pero no las he conseguido buscar bien. Si ahora pongo aquí delante vuestro una fotografía de alguien vestido con el pelo más o menos largo, así larguito, debajo de las orejas, y con unos pantalones así de campana, con una camisa de cuello bien grande y con muchos estampados, y os digo, vale, ¿de qué época es esta foto? Los 60. Clavado, pero es que clavado. 60. Se vestían así. ¿Os disfrazabais así? ¿Es verdad que sí? O sea, habéis visto, seguro vuestros padres, Rebeca, iban así. Toda esa fotografía que recordamos de los 60, lo mismo con los 70, lo mismo con los 80, y vamos a ser sinceros, lo mismo con 2009. Todas las personas van disfrazadas de la misma manera. Vamos más o menos vestidos, uniformados. Y todo eso forma parte de la época, de la era. Vamos a ver dos palabras que nos van a ayudar a entender lo que quiero hablar ahora. La primera palabra es cosmos. Cosmos. Alguien estuvo en Cosmocaixa hace poco, ¿verdad? Cosmos. La otra palabra es aion. Cosmos y la otra palabra aion. Las dos se traducen mundo. La palabra cosmos se traduce mundo y la palabra aion se traduce mundo. Adelante. Un momentito que se acomoden ahí. Cosmos y aion. Juan 3:16.